Y tiempo para hablar en tertulia con Carmen Vecino. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Encantado de saludarte. Y también Héctor Rodríguez. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer estar aquí como siempre. Y no le voy a preguntar por el fin de año ni los regalos de Reyes, porque bueno, seguro que, que ya sabemos todos que hay detrás de todo eso. Así que bueno, para arrancar, una previsión para 2023. Muy rápida, Carmen. ¿Cómo crees que va a ser este año 2023, desde tu punto de vista? Muy complicado. Hmm. Muy complicado porque un año en el que la realidad económica y social es tan compleja como la que te estamos viendo ahora mismo, si encima le añadimos el plus de las elecciones, pues es muy complicado porque no sabemos si los partidos políticos y los gobernantes van a querer que sigamos como estamos en la línea actual o van a querer hacer cambios rotundos que provoquen situaciones todavía más convulsas. Hmm. Y Héctor, por tu parte, ¿cómo lo ves? Yo tengo que advertirle a Carmen que tenga cuidado con las críticas, porque al gobierno en este momento cualquiera que critica es bolsonarista, la última palabra de moda. Entonces, lo veo como ella, o sea, un año muy complicado, Ujú. con los políticos intentándonos meter el dedo en la boca cada día más, con cosas que nos dicen que están pasando cuando la realidad es otra. A mí en este momento hay una que me gustaría preguntar, que es, ¿por qué si el paro ha bajado han aumentado los gastos de desempleo? Un 10,4%. Ese es un pequeño detalle que a mí no me cuadra. Yo a lo mejor la cabeza la tengo muy cuadriculada, las matemáticas las uso todos los días, y entonces hay cosas que no. Nos meten por un lado que vivimos en un mundo de fantasía, Ujú. y por otro lado tú vas a la calle, escuchas a la gente y ves que las cosas no son como nos lo cuentan. Y eso va a hacer, además con las elecciones, como bien mencionó Carmen, que sea un año muy complicado. Claro. Dicen por aquí en el chat del stream, dice, puf, si decían que el 2022 iba a ir mejor y fue un desastre, no me imagino este que estamos viviendo que va a ser complicado. Bueno, el otro día me decían que si había echado un vistazo a los avances de Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo se llama el que hace las predicciones? Nostradamus. ¿Eh? Nostradamus. Ese era antiguo. Nostradamus. Sí. Pues según Nostradamus, menos la bomba nuclear, en el Mm. 23 viene de todo. Bueno, Oye, cambiaron los horóscopos, que eso es noticia fundamental. como que Sí, cambiaron yo los ahora soy horóscopos. Piscis, ¿Qué fíjate. dice? No, y lo curioso es que dice que es la NASA la que los ha cambiado. A Y ver, a yo Sí, ver. me he quedado diciendo, claro, que la porque, NASA no tiene otra cosa más tonta que hacer, ¿no? o sea, sí, sí. Y van a tener la misma validez que antes. De hecho, José Luis está mirando su horóscopo a ver qué dice Sí, que le sí, pasa sí. hoy. Pero espérate un momento, ¿cómo que han cambiado los horóscopos? ¿Que han cambiado Mira, de mes? ahora Hay las dos fechas y horóscopos todo. nuevos. Sí, ¿Ves? Ah, ¿Ves? Es y eso que, hace que se mueva el resto. sí, claro, claro. yo, por ejemplo, soy Aries Sí. y entonces al ajustar los tiempos del año, en vez de 12 14 subo a Piscis. Subo a Piscis Sí. y Héctor desciende a Capricornio. Muy bien. Idea, ¿no? La verdad que leí aquello y dije, pues no sé yo. Si ya no me puedo fiar ni del horóscopo, sinceramente estoy muy preocupada. Sí, sí, Hombre, sí. te puedes fiar como te fiabas antes. Es que ahora estoy mirando cuál es mi horóscopo ahora. O sea, Carmen, hemos dejado descolocado a José Luis. Total. total, total, esto me ha dejado No nos va roto, a ¿eh? volver a llamar juntos, lo sabes, ¿no? No, Pero no. esto. Dice, me estropean la tertulia, me traen noticias que no tengo yo A pendiente. la porra las Sí, sí, predicciones. sí, sí. Es que ahora ya. ¿Cuáles son los dos nuevos? ¿Cómo se llaman? No Ni idea. sé, son raros. Son Espera como, que son te... como si fueran planetas. Sí, Mm, Pues. espera que te lo busco. A ver. Es que ahora, claro, Ah, ahora ya yo he entrado ya en un bucle que pueden hablar de cualquier cosa que ya yo me he quedado bloqueado con esto. Porque es que es tremendo. Claro, son cambios muy A ver, radicales Marcos. que a mí me da igual. Nuestro oyente, Marcos, Sí. ¿tú has visto ya en qué horóscopo estás? Hombre, él pregunta, dice, ya no soy Escorpio. O sea, también él le ha generado una No, duda. bueno, no. hay una noticia de hace 4 horas en la que Sí. dice, el muro viral del horóscopo ya lo desmintió la NASA hace 4 años, o hace años. O sea que, a saber tú. Ay, Héctor, que me lo has colado, que no es 28 de diciembre y no hay horóscopo nuevo. No hay, Sí, yo sí. sabía que entraba un nuevo signo hace no mucho, que eso se había hablado mucho de eso, pero me ha cambiado el horóscopo, solo ya por curiosidad Eso y salir de estuvo, esto. estuvo por todos lados saliendo en estos días y a mí me dejó.
absolutamente como antes, que el Claro. horóscopo no le prestaba atención. Hombre, Bueno, yo siempre, mi hermano es Piscis y siempre nos hemos peleado acerca de quién es mejor, si él o yo. Si yo ahora le tengo que reconocer que soy Piscis como él, uf, Dios me libre. Ese puede ser un problema familiar, a ver, sí. Así, aquí dicen, el bulo del horóscopo, ¿ha cambiado tu signo del zodiaco? No, finalmente Ofiuco, que era el nombre exacto que yo había oído en su momento que entraba, no se incorpora. Es que esto habría sido ya una noticia mundial y yo no, Pero, no, le es paso que la no es pero prensa todos los uno, días. es imagínate, Ofiuco y imagínate otro. los problemas, incluso económicos, para todos los que te leen el horóscopo. Claro, Les claro. tienen que gustar las cosas, los clientes no les creen, les cambia la personalidad. Sí, sí, sí. Imagínalo. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Claro, Claro. cuando me digan que soy bipolar, digo, no, es que tengo un horóscopo diferente. Sí, sí, pertenezco a Ofiuco o algo de esto, ¿no? Que es el nuevo. Eso. Pues nada, no hay cambio, por lo menos buscaré información al respecto para dar más detalles de esta gran noticia, pero vamos, dices que cómo puede haber 14 horóscopos si solo hay 12 meses. Pues bueno, Pues ajustando un poco más el tiempo, porque los Marco. horóscopos nunca van, siempre van con un día de decalaje, o sea, Claro, si le quitas un día a uno, un día a otro y demás, va sumando y al final dice, pues mira, claro. resto de aquí Dos sumo de días a allá uno, 2 días a otro y ya está, se y san, acabó. se acabó. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, Vamos a anda. hablar de cosas serias, Era efectivamente. un horóscopo bolsonarista. Efectivamente. Bueno, nos ponemos muy serios por lo que está sucediendo. Yo no sé creen ustedes que hay detrás de la cantidad de víctimas de violencia de género que estamos viendo en nuestro país. 4 en tan solo 48 horas, la última también en Adeje, en Tenerife. Y si no me equivoco, cada vez hay más información, cada vez se habla más de ello. Intentamos, ¿no? Que esto pues se pueda erradicar, pero yo no sé si se está causando el efecto contrario, Carmen. No sé qué decirte. Hmm. El efecto contrario puede que no lo cause. Lo que pasa es que la educación y la formación de base, que tampoco está funcionando, porque si ves a los chicos jóvenes argumentando que pueden mangonear a sus novias de la manera más indecente, pues no sé si está funcionando la educación. Lo que sí es cierto es que existe una falta de medios brutal a la hora de controlar, que existe una contradicción entre los derechos de la ley de protección de datos y los derechos de las víctimas a ser informadas de que sus parejas o exparejas han salido de la cárcel o que tienen una nueva pareja que ha sido condenado por violencia de género. Recientemente estaba oyendo a un juez hacer declaraciones al respecto y dice que eso se puede modificar, efectivamente. Si yo empiezo a salir con Héctor y Hmm. Héctor es un maltratador Hmm. Lo que me de estás libro, diciendo, tú. Es un caso ¿Por qué muy no pones a hipotético José Luis? y muy ¿Por qué no pones a irreal. José Luis? Y muy irreal. O sea, no es el caso y eso ya se no desmiente de es el entrada. caso, no procede y además tu señor Efectivamente. es un encanto, o sea que no voy a salir contigo. Efectivamente. Que yo no puedo ser informada de que mi pareja ha sido condenada por violencia de género, por maltrato o a lo mejor incluso por asesinato Ujú. con anterioridad, porque esa ley de protección de datos impide que se me traslade esa información. Lo que es cierto es que según el juez, esa modificación de la ley de protección de datos o esa matización en la ley de protección de datos se puede arbitrar. Lo que pasa es que estamos ahora mismo con un fregado tan integral acerca de lo que son las nuevas leyes, la nueva legislación, la legislación y la modificación de esa legislación o la matización de esa legislación, que es que creo que nadie se lo plantea. Efectivamente, yo puedo haber hecho cualquier barrabasada en el pasado, pero si he Ujú. cumplido con la ley, nadie tiene por qué saber que yo he pasado por ese trance. Pero también es cierto que sí, esa situación me lleva a poder ser reincidente, Sí. pues qué tal. El juez decía que no hay presupuesto para poner pulseras o para poner mecanismos de alerta a las mujeres para cuando se acerque su acosador, su potencial maltratador, que les salte. Pues yo creo que hay cosas que son imprescindibles y que a lo Ujú. mejor podemos dejar de invertir en otras para invertir en esto, pero la vida no tiene precio. Y si hay que advertir a una mujer que es una persona de la que tiene orden de alojamiento, está a menos de 100 metros, bien es cierto también que siempre habrá la posibilidad de que esa persona se acerque a su víctima y la agreda, etcétera. Pero Ujú. por lo menos que la mujer esté advertida de que su maltratador o su potencial maltratador está cerca Claro. y que se refugie, que acuda a la policía, que acuda a algún amigo, alguna amiga para que le proteja. Ujú. Pero eso de que me digan que no hay dinero me resulta muy, muy triste.
Sí, Muy dice por triste, muy aquí, preocupante. sí, dicen por aquí, Luego, se dice, además de lo que hemos hablado de que la educación hmm, no está haciendo efecto en los más jóvenes, que siguen diciendo que tienen derecho a vigilar las redes de sus novias o que tienen derecho a mangonear acerca del tamaño de sus faldas o de a dónde van o dejan de ir. efectivamente. Es que es tan compleja la sociedad actualmente. Dice por aquí, dice, yo lo siento, pero pienso que la educación con Franco era mejor que la de ahora. Perdón, y dicen por aquí. A ver, Héctor. Sí, bueno, Yo no sé por qué. era la que tenía que haber, era la que tenía que haber en ese momento. También la sociedad de aquel momento Hmm, no era la que es ahora. No teníamos la juventud, no tenía las mismas libertades, ni tenía los mismos sitios a los que ir, ni tenía los mismos elementos formativos, no estaban las redes sociales, es decir, claro, sí. era otra educación. Hmm. Yo, Héctor. yo, yo personalmente creo que por un lado dinero hay porque se lo gastan, ¿eh? Y Ujú. el Ministerio de Igualdad tiene un presupuesto enorme. Ahora, Sí, pero eh, perdona Héctor, pero lo de las medidas de control, lo de alejamiento, no, dependen no, de es que eso iba. justicia. Déjame hablar. ¡Te El dejo! problema, el problema es que luego a la hora de hacer cosas, a quienes tienen que controlar estas cosas, que normalmente es la policía o los jueces, no hay medios. Y hoy en día la tecnología permitiría que se hicieran esas cosas incluso sin brazaletes ni nada, sino diciendo estos dos móviles o estas dos cosas no se pueden acercar. O sea, una Bueno, cosa... pero los móviles tú sabes que los puedes geolocalizar, pero Sí, tú el móvil lo dejo en casa y pero, nadie sabe dónde o estoy Claro. sea, yo. que puede haber muchísimas cosas, pero no se invierte en ello, se invierte en banquitos morados. Y entonces, en eso sí. Y luego además tienen otro tipo en ese ministerio de publicidad o propaganda, en la cual es siempre acusatoria hacia todo el mundo. Entonces, llega un momento, por ejemplo, ahora con lo de derroche de energía, es la misma cosa. Todos derrochamos, Hmm. menos la casta política. Entonces, cuando tú orientas todo a acusar, a veces estás olvidando de educar. Fuera de que no solo hay que educar a los hombres, también hay que educar a muchas mujeres, porque no solo son los hombres los que hacen este tipo de cosas, hay muchas mujeres que lo permiten y que no paran y que se sienten culpables, a lo mejor dicen ellas, pero luego, bueno, admitido, es un problema excesivamente complejo. Un problema que además se va a ir aumentando en parte por la cuestión económica también. La falta de los problemas económicos en las familias generan que aumenten ese tipo de discusiones. Ujú. Y entonces es un problema demasiado complejo que lo intentas resolver con propaganda y sin medios. O sea, el ejemplo es los coches eléctricos de la Guardia Civil. Los compran 340 y no tienen cargadores. Es lo mismo. O sea, hacemos publicidad, pero que no es eficaz. Y no educamos donde tenemos que educar. Y esa educación también siento mucho que a veces las mismas familias tienen que implicarse Hmm. con sus hijos y sus hijas, no solo con ellos. Dice por aquí, dice, Y dinero el hay, hecho, pero para y el hecho de nosotros que el pueblo no llega a lo necesario. Además, dicen, todo eso también tiene que ver con la personalidad de cada persona. Sí, Complejo, pero bueno, la ¿eh? personalidad se con la puede... personalidad, con la personalidad y con cómo han vivido en el pasado, porque Sí, hay el caso de una de las mujeres fallecidas ahora, 1 de enero, de que había denunciado, pero luego no ratificó esa denuncia. Claro. Entonces había habido una sentencia y esa sentencia no se pudo materializar, no tenía Pero, control. por ejemplo, Hay que preguntarse, hay que preguntarse, sí, se puede actuar de oficio? Es decir, si una mujer denuncia un maltrato, una agresión en un momento determinado, pero luego no quiere ratificar esa denuncia, se puede denunciar, el Ministerio de Justicia podría ahí, actuar de oficio ahí y entramos claro. es que poner el la problema es que ahí entramos en un problema de fundamental de derecho. Yo no soy abogado, pero es que a ti de oficio, sin que haya alguien que lo ratifique, es muy difícil que te condenen porque se puede llevar a otras cosas. El problema cuando se empieza por esos caminos es que se puede llevar a otras cosas. Y ese es uno de los problemas Hmm. que hay y que es enorme con la violencia de género. Porque si la persona no ratifica su denuncia, el Estado de Derecho se tiene, la persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable. Y para demostrar que es culpable necesita alguien que lo denuncie. Y vamos a ver, por ejemplo, personas que han presentado una denuncia luego la retiran o no siguen adelante. Claro, también hay que tener luego en cuenta, no digo que sea el caso de este último en Tenerife, pero que esa víctima a lo mejor pues tiene hijos y ese presunto agresor de repente dice, bueno, sigue adelante y vas a ver tú
o lo que le va a pasar a tus hijos. Claro, la violencia vicaria, que para una madre entiendo que perder uno de sus hijos es lo peor que le puede pasar en la vida, ¿no? Entiendo que a lo mejor ante esos casos, vete tú a saber si por eso algunas retiran la denuncia, que también hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual es un problema que tiene muchas aristas, pero yo lo que estoy viendo es que parece que cada vez se le va complicando más a quien está gobernando. Claro, pero más que lo que le va a pasar a tus hijos es que el hombre es el mantenedor de la familia. Entonces, Ahí estamos. ahí sí que tendría que haber el Ministerio de Igualdad, tendría que tener mecanismos de sustento, o sea, bolsas de resistencia que se llamaban antes. La parte económica es muy importante en este tipo de casos de violencia. Y claro, si una persona va a dejar de tener cómo subsistir, pues dice, vuelvo aquí, aunque me pase lo que me pase. Y entonces, pero el problema es que el Ministerio de Igualdad ese aspecto no lo ve. De hecho, ahora en una de las últimas reformas de la Ley de Familia, ha hecho que a algunas de estas personas les sea más difícil llegar a una subvención, lo cual me parece un disparate completo, sobre todo proveniendo del mismo gobierno. O sea, a mí, y luego salen algunos de los gobernantes que se dedican a esto y dicen, tenemos que hacer más cosas. Digo, coño, perdón, estáis en el gobierno. Bueno, o sea, a mí no me cabe en la cabeza. Sí. Bueno, como gobierno se haga oposición. Como es un tema tan complejo y podríamos estar pues horas hablando de ello, y no quiero dejar pasar la oportunidad porque nos quedan apenas 6 minutos entre que había una conexión tardía, que luego esto, lo otro, que luego no presentábamos bien y demás, se nos ha ido el tiempo volando. En estos 6 minutos, año electoral. Yo sé que vamos a hablar de ello durante mucho tiempo, pero esto hay mucho en juego, ¿no, Carmen? Este año, y de manera muy breve, ¿cómo crees que va a ser? Aparte del año de las promesas, que ya es algo habitual. Hombre, muy curioso, muy curioso. Esta mañana estaba haciéndome un repaso de las nuevas incorporaciones al Partido Popular, de ese movimiento sexy hacia el centro que están teniendo los populares, y me pareció que eran curiosos y en algunos casos hasta muy inteligentes. Yo no voy a decir que no sean inteligentes los populares, pero que existe empezar de a poquito en esa maniobra de acercamiento hacia un electorado que en su momento se votó a Ciudadanos porque era el partido de centro, y que ahora le estás diciendo que no solamente eres más centrista que Ciudadanos, sino que eres capaz de recuperar a nombres, hombres y personas protagonistas del pasado, o sea, los ex-sorayistas que se vieron reducidos a la nada cuando Soraya Sáenz de Santa María se venció, pero la quitaron de en medio en el partido, venció en unas primarias, pero la quitaron de en medio. Pues me parece muy curioso, porque me parece que tienen su encanto para el electorado, y dentro de nada lo veremos. Sí, dice Marco, ella es del PSOE. Digo, bueno, no lo sé. Pero, claro, no, porque claro, como suelo tener tertulias políticas... No soy del PSOE, por eso digo que estoy reconociendo que el movimiento que está haciendo ahora mismo de recuperación de personas y de técnicos vinculados con el centro derecha del PP me parece muy inteligente. No soy del PSOE porque en este momento ser de algún partido político en este país es estar condenado al fracaso. Lo mejor es ser agnóstico político. Yo soy muy crítica. Carmen, ser de algún partido político a mucha gente le asegura un futuro que en la calle no tendrían. Eso, bueno. No, por eso cada día se muestra más y es mayor. Por eso, Héctor querido, estoy en la calle. Y mira, a mí ese acercamiento a lo que se llama gente como Borja Semper, el otro, tiene también un aspecto de déjà vu que me empieza a decir, bueno, no sé, yo tengo mis dudas porque las encuestas ahora, esta mañana escuché en una tertulia de la competencia que escuchan por ahí, que decían que quien era... Mira, te está poniendo los cuernos, José. Hombre, porque este programa... No, porque fue a las 7 y el programa no había empezado. Como yo empiezo a las 8, vale, se lo permito. Entonces, solo un rato. Decía que quien iba por delante en enero solía ganar las elecciones, salvo en el año 2004. Y entonces yo estoy viendo un clima de crispación, de que si tú dices es blanco y el otro te dice, pero dijo que era negro por detrás. Entonces, la crispación a la que están jugando va a traer más populismo de ese, y de hecho los extremos se están polarizando cada día más.
Entonces ahí es donde una parte de la población no va a entrar. Pero Por eso desafortunadamente hay otra parte que entra. Héctor, que digas que Por es eso negro me por gusta, detrás queda un por poco eso- feo, ¿eh? ¿Eh? Que Vamos, digo que Héctor, para que mí digo, el que negro digo sigue Héctor, siendo que un diga que el color- negro por detrás queda un poco feo. Para pero mí el bueno. negro sigue siendo un color y empieza a estar hasta los No, no, mismísimos yo no voy por ahí, yo no voy por ahí. del woke, Yo voy más del allá, woke. yo voy más allá, pero bueno. No, yo de todas maneras, no creo que haya crispación. Sí. A mí lo que sí me gusta, Hombre, o sea, lo que sí me gusta, lo que sí me parece positivo es lo de Borja, por ejemplo, es una persona de la que hasta ahora no he oído hablar mal. Era un técnico, un tecnócrata, era una persona vinculada con uno de los cabezas de lista, o sea, cabezas de serie del partido, y se lo quitaron de en medio porque es por lo que se lo quitaron de en medio. Entonces, sin embargo, se habla bien de él y de otros técnicos pero en de unos otros días, nombres que se han incorporado ahora al partido. Carmen, en Y unos que días además, verás, con tal de que haya gente nueva, aunque sean que vengan de atrás, que con tal de que haya gente nueva, yo Claro. estoy muy de acuerdo. en unos días verás cómo lo califican de bolsonarista a la menor, porque dicen que ha dicho. Entonces, esa crispación en todo lo que digan los unos o los otros, pues los otros también acusan a los otros de otra cosa. O sea que acaba siendo desagradable. Y Bueno. eso lo que va haciendo es que la gente cada día se interese menos por quienes nos gobiernan y así nos va. Bueno, como tenemos que ir terminando, espera porque se me ha... esto de aquí, la pantalla está de Ya aquí. le hemos puesto de los nervios hasta el equipo. No. No es el único al que le falla el ordenador hoy. No. A ver, ¿alguno ha ido o va a ir a las rebajas de manera muy breve, Carmen? No. Vale. No, yo soy una rara avis que odia ir de compras. Vale. Entonces, si de repente tengo ganas o necesidad de algo, iré, pero no porque sea la rebaja, sino porque buscaré algo Sí, y que si te sale algo más traiga. barato. Yo tampoco, Héctor. y además creo que hoy en día las rebajas son permanentes, si Sí. sabes buscar para una cosa y otra. Ujú. Es llamativo porque la gente cree que han rebajado cosas y es un atractivo para salir a ver cosas, pero no, personalmente no. Bueno. De hecho, hoy tengo que ir a comprar una cantimplora para mi hijo Ajá, y vale. no sé si estará de rebaja o no, pero la tengo que ir a comprar porque la otra se rompió. No, ahí es una cosa rara. Hay que tener en cuenta que para las rebajas tienes que ir previamente a saber cuánto valía de verdad en fechas normales y luego volver a ir para ver cuánto lo han bajado, porque Claro. se incumplen con normalidad dos reglas, y es la de cuando tienes la etiqueta de rebajas tiene que estar el precio que tenía antes y el precio que tiene ahora, con lo cual se puede falsificar. Y segundo, tiene que estar en escaparates los precios de los productos. Tampoco está. Es decir, Claro. se incumplen cosas que están por ley y sin embargo, bueno, no lo exigimos y como no nos duele o nos duele poco, pues así se aprovechan los comercios. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Como siempre es un placer este ratito de tertulia de charla con Héctor Rodríguez y Carmen Vecino, que me alegra verles este 2023 y que sea por muchos años más. Que bueno, Sí. que sea, que Y yo creo que es lo gracias por la importante. invitación y siento haber llegado tarde. Tenéis que haber dicho, como el rey, no volverá a pasar. Pero bueno, nunca se sabe. No sé yo si lo del rey se puede seguir citando, porque ahora También. en este momento no sé en qué plano político está, porque hay unos que dicen que no puede opinar, otros que sí. Bueno, Héctor, no te perdonaré que haya soltado el bulo del falso horóscopo que me ha dejado desconcertado desde Que el no, minuto que yo uno. ahora te lo mando, José, verás Vale. como sí. Como si... Es que- Vale, como... No, dilo, Yo dilo, ya no Héctor. sé si sí o si no. Vale, bueno, ya lo veré, a ver qué soy ahora. Bueno, Carmen, Héctor, gracias por este ratito, cuídense mucho y hasta dentro de poquito, aquí en Buenas Horas. Un feliz día. Igual. Hasta luego. Feliz día. Chao, chao.